¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Se cumplen en unos días los primeros 6 meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y se cumplen un poco la semana pasada, este fin de semana, un poco en llamas. Y cuando digo en llamas tampoco quiero exagerar, nada más digo con algunas acumulaciones de crisis. Es decir, empezamos con la del huachicol, recientemente la de la salud, pues la de la falta de recursos y falta de operación. Él mismo ha aceptado un problema de medicamentos y de acabar de repartir los programas sociales. Parece pues que el acomodo ha costado trabajo. Voy a hacer un eufemismo nada más. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Abel, ¿cómo estás? ¿Qué bueno tal? ¿Cómo aquí. estás? Qué bueno que estamos aquí otra vez. A ver, dije eufemismo. Es lógico que un gobierno empiece con estos atorones, ¿no? ¿O no? Sí, a mí me parece que es lógico, pero también creo que lo que ha sucedido en estos primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que encender todas las alarmas. Y les voy a decir por qué. Yo creo que lo que ha sucedido en estos 6 meses nos demuestra que este gobierno, tú lo dijiste bien, no se está acomodando. Yo diría, es un gobierno débil. O sea, el presidente más fuerte que hemos tenido desde Carlos Salinas, quizá, tiene un gobierno que no termina de acomodarse en términos de estructura gubernamental, capacidad de llevar a cabo acciones y programa de gobierno, y eso lo hace un gobierno muy débil. ¿Y por qué digo que creo que eso debe de encender todas las alertas? Es interesante. Un gobierno débil con un presidente tan fuerte es el camino más rápido y directo al autoritarismo. A ver, Bueno, me gusta esa definición. me gusta lo que dice Ibabel. ¿Cómo que te gusta? No, a mí me asusta. No, porque no es una opinión, A mí me Ibabel. gusta también por la No idea, es una es decir, opinión no la había común, oído. porque yo tengo la opinión, no es contraria, es una opinión, digamos, que es lateral a lo que tú estás diciendo. Yo creo que hay en estos 6 meses una lógica realmente notable acerca de cómo capturar al Estado. Y lo ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es capturar el Estado? Bueno, es tenerlo, es la Guardia Nacional, son los superdelegados, son los recortes, es el enorme movimiento clientelar que ha generado con sus programas prioritarios. Pero no niega lo que tú dices, porque si uno revisa cada asunto que ha tocado con seriedad y profundidad el presidente, y digo el presidente porque él se ha encargado directamente, ha resultado un conflicto serio. Lo decía Carlos, pero yo agregaría antes el aeropuerto. Debutó con el aeropuerto, claro. Y con el escándalo del aeropuerto. Luego del aeropuerto, yo diría que la imprevisión de la gasolina, lo podríamos decir hoy, y esa salida política formidable que fue la guerra al huachicol, la crisis de la salud, a la cual ya nos hemos referido aquí, y en el camino algunas cositas, como por ejemplo la abrogación de la reforma educativa, que entre otras cosas nos costó que la CENTE clausurara las vías férreas y con ello los cargamentos que venían en esos trenes que no llegaron a su destino. Algún costo económico. Preguntemos a los empresarios y hemos tirado mucho dinero a la basura. Entonces no deja de ser una paradoja menor que mientras estamos ahorrando y recortando, desperdiciemos gran cantidad de recursos y dinero. Estos 6 meses son, en este sentido, la historia de un conflicto escalado. Me inquieta y ahí coincido contigo, que cada asunto que se toque, que cada asunto en el cual el presidente y su gobierno quieran incidir, terminen en un conflicto. En un conflicto, en alguna crisis. En un pleito. Con poca capacidad de gobierno, ¿no? Pero él decía hoy, déjenme poner las palabras del presidente hoy, para ver si hay una lógica. Decía, a ver, en los medicamentos, perdón, sí tenemos un problema de atrasos, de tal, de abasto, pero entiendan, esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Sí. Y a partir de eso, estamos cambiando tantas cosas que ese es el problema. Y a mí me gusta ¿aceptable? eso, A mí me gusta y me gustaría que así fuera, porque entonces estaríamos teniendo a alguien que ve el problema de salud de manera mucho más integral a nada más un asunto de medicamentos. Y es más, en el mismo tema de medicamentos tendría que estarlo viendo no solo desde el punto de vista presupuestal, sino también desde el punto de vista de la ineficiencia de los sistemas de salud y también desde el punto de vista de la transparencia del funcionamiento de los sistemas de salud. Y al mismo tiempo tendría que decir, y no estamos nada más viendo el IMSS, que atiende
según entiendo, fíjense, esta cifra es del 2016, pero en el 2016 atendió a 16 millones de personas. Ni más ni menos. O sea, pero el Seguro Popular atendió a 23. Más. Así es. ¿no? Entonces tenemos un problema con el Seguro Social, pero también con el ISSSTE, también con el Seguro Popular, con 32 sistemas estatales de salud. Entonces, si me dice que esto es porque es un cambio de régimen y eso significa que hay una modificación integral de la manera en la que vemos la atención a la salud, no, pues yo me paro y aplaudo. Pues él dice que vamos a hacer Suecia o Dinamarca en términos de salud al final del sexenio. Nos hemos alejado un poco. Bueno, a lo mejor están tomando vuelo, Rafa. Pero no es para tomar vuelo, se echó para atrás para tomar vuelo. La verdad es que sí me llama mucho la atención. Y el otro día lo decíamos, y hay que volverlo a decir, porque nuestro diario ha cubierto de veras el asunto de lo que podríamos llamar la crisis de la salud de un modo día y puntualmente. Hoy, precisamente, volvemos a enterarnos de que la Secretaría de Hacienda ha incumplido una vez más la licitación de 100,000 millones de pesos, no solo de medicamentos, de radiología, de aparatos de curación. Esto quiere decir, si entendí bien, que los hospitales están en calzones. No, a ver. Sin calzones. No tenían para sábanas. En una carta a la que alguna parte pública decían, tenemos un problema de sábanas. Sí. De sábanas tenemos un problema por la falta de recursos. Y yo decía, perdón, te interrumpo un segundo, yo me preguntaba, y además en nuestro propio periódico, Milenio Diario, dijo, se confirmó que se había congelado ese dinero, tanto que el secretario Alcocer salió a decir, asunto arreglado. Y yo, con el corazón un poco simple, dije, ¿y por qué lo congelaron? ¿A qué horas? ¿Quién lo decidió? ¿Cuál era el sentido de congelar esos fondos que son vitales para familias, pacientes, enfermos? Es una barbaridad. Me lo decía Push hace rato que nos veíamos, porque decía, es que es la misma lógica que tuvo con la gasolina. O sea, cerrar la llave para evitar la corrupción. Si no gastas. Sí, desde luego. Claro. Si tú no gastas, no hay corrupción. Si dejas de respirar, casi siempre tendrás un final feliz. Pero bueno, ¿quién sabe qué tan feliz? Sí. Pero eso es cierto. Es decir, si hay esta lógica de una palabra que ya usamos aquí, que hoy se usa en el periódico, austericidio, ¿no? Sí, es decir, claro. Esta parte en donde vas, y que creo que está pasando en otras partes. Está pasando, por ejemplo, en seguridad. Este fue un muy mal fin de semana en seguridad. Es decir, ¿no? Para hablar de otra crisis. Sí. Una vez más, Michoacán, como se había vivido en Guanajuato, como se vive, lo que pasa en Michoacán. Y lo que dicen un poco ellos es, pues, estamos en estas. Ahí también parece haber un conflicto irresuelto, ¿no? Es decir, una crisis irresuelta. Pero fíjate que, o sea, a mí me parece que aunque todas estas crisis no ponen en peligro la viabilidad del gobierno, o sea, claramente no, claramente no. Pero lo que es muy preocupante es que no veamos el rumbo que van a tomar en cada una de estas crisis. Quizá en el que hay más rumbo es en el tema de seguridad. Y podemos estar o no de acuerdo con ese rumbo, pero hay una idea de que vamos a tener una Guardia Nacional en los estados y en los límites de las fronteras estatales. En fin, o sea, a mí no me gusta la idea de la Guardia Nacional, pero allí hay una idea. Pero en lo demás es cerrar la llave mientras revisamos qué está pasando. Y si en el camino se muere la gente, ¿qué pasa con eso? O sea, porque además, fíjate, no están viendo si tienen un problema de ineficiencia administrativa. Entiendo que por cada médico que hay en el IMSS hay 20 personas por cada médico. Sí. Lo cual no está mal si fueran enfermeros y todo. No, pero es que es área administrativa. ¿Es la austeridad lo que está acabando con todo? Es la falsa austeridad. Es decir, yo siempre estuve de acuerdo desde hace 6 meses en que había que revisar en qué se gastaba de más, si había gastos excesivos. Me parece que se tiene que hacer una cosa razonable. Pero en el momento en el que cierras, recortas, como se dice, y has dicho, tú lo has escrito, a machetazos, y sin darte cuenta hacia dónde vas, y lo dijo en su carta tan dura Germán Martínez, son las medidas más neoliberales que pueda haber. Cortas aquí, despido burócratas allá. Bueno, estancias infantiles es otra pequeña crisis. Bueno, es otra crisis de los 6 meses. Esa es otra crisis pequeña, pero muy profunda y muy seria, porque tocó a madres e hijos e hijas. Y por lo tanto a familias enteras. Y familias enteras. Y la productividad doméstica. Eso es. De modo que trato de revisar, trato de recapitular de estos y en estos 6 meses, y encuentro en cada asunto una idea fija, incapaz de algo
que los gobiernos y las personas tienen que tener presente, que es rectificar. Señores, vamos a rectificar. No es una palabra, no es un verbo que el presidente de la República y su gobierno tengan hoy sobre la mesa. Bueno, Voy a sucedió el añadir viernes. algo. Sucedió el viernes, ¿eh? Primera vez. A mí me parece que lo del viernes Sí, es es histórico. verdad, tienes razón. ¿No? Sí, Es sí. decir, lo del Con viernes. la renuncia, Lo del con viernes la- es importante. Con la secretaria de Con la- Medio Ambiente. No, con la restitución de la Secretaría de lo que no se había congelado. De lo que no Estos se había datos- congelado. No, el presidente dice el jueves, no es cierto, no se han recortado nada. Con Y el- Hacienda nos libera 124,000 millones de pesos que, como había dicho Milenio, sí se habían Así es, congelado. sí se habían ¿no? congelado. Es decir, es la primera vez, ¿eh? Todo lo demás, ni estancias, ni el rollo de la militarización de la Guardia, ni el huachicoleo. Nada, nos vamos derecho. Esta es la primera, en donde por lo menos dicen, oh, hay un problema, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Y yo añadiría lo que dijo Rafael sobre la idea fija, porque lo que me preocupa de la idea fija es que no es una idea fija con rumbo, sino que la idea fija es así no. No sabemos cómo, pero así no. Entonces cortan todo lo que estaba. Esa es la idea fija. Porque esto nos han vendido hace 6 meses, que el régimen anterior todo era terrible. Todo, incluso el presidente sigue mañana diciendo, es que esto viene del pasado. Entonces, ¿a cuánto tiempo puede un gobierno afirmar que todos los problemas que tiene y que no ha resuelto bien se desprenden del pasado? No sé cuánto tiempo más. Sé que hay un discurso muy armado, que el neoliberalismo infame Acabó a todo. nos ha acabado a todos, pero lo que están haciendo hoy no tiene un mejor rumbo que el neoliberalismo que nosotros conocíamos. Yo sé, por lo poco que sé, que el sistema de salud en México mal funcionaba. Bueno, ahora prácticamente no está funcionando. Pero en 6 años vamos a hacer como Suecia y Dinamarca. ¿Cuánto tiempo alcanza a culpar al pasado? No, yo creo que ya se le acabó el tiempo para culpar Ya. al pasado. Precisamente por eso estamos empezando a tener estos conflictos. Fíjate que en el mundo de las ideas, porque el carisma que tiene el presidente López Obrador y la fuerza que tiene en la Bueno, calle sí, no se ve todavía. sigue siendo poderosa, ¿eh? Pero en el mundo de las ideas y del rumbo de gobierno y de políticas públicas, no, ya hay grave conflicto y mucha oposición. Rafa, como siempre. un Muchas placer. gracias, Carlos. Bueno, Buenas una vez noches. que estás en esta mesa, Ay, después de una muchas semana gracias. que nos abandonaste. Gracias, buenas noches. Mañana aquí estamos a las 9:30.